bueno, vamos a intentar un poquito pues repasar desde temas de la carta, que sería un poco lo que solíamos hacer más en formato de podcast, y luego pues la parte yo creo que más interesante es poder hablar con vosotros, ¿no? Ahí sí que vamos, os pediríamos que vamos, lo que queréis comentar, preguntar, que no tengáis reparo alguno, y bueno, en nuestra mano intentaremos que en la medida de lo posible contestaros todo aquello que sepamos. Pues nada, sin más dilación, buenas tardes, Marcos, Arturo y Manuel, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué Muy tal? bien. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí dispuestos ya a tener este rato tan agradable. Sí. Pues nada, si queréis vamos a empezar por la carta. Bueno, en esta carta en concreto lo que quisimos un poquito pues es hablar de un tema tan importante como es la diversificación. Y yo creo que, Arturo, quizás te apetece a ti un poquito, que has tenido un papel muy importante en esta carta en concreto, pues comentar un poquito más de la misma antes de que Manu pues hable más de ratios y demás, ¿te parece? Bueno, a ver, lo que hemos querido un poco reflejar en la carta es cómo hay muchas formas de entender la diversificación, ¿no? Vosotros sabéis que en Adarve Altea siempre hemos dicho que una de las mejores formas de resguardarnos contra todo tipo de eventualidades que pueden ir desde que mucha gente pregunta errores en los datos, errores en no sé qué, que en un país haya un evento geopolítico, es decir, que le pase a una empresa X, ¿no? Es decir, al final, todo el tipo de errores imprevisibles es la diversificación, ¿no? Esto lo puede hacer cualquiera, pero un poco lo que comentamos en la carta es que nosotros entendemos que hay distintas formas de aproximarnos a la diversificación, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Pues lo hacemos utilizando siempre, buscando, pues como ya sabéis, distintos modelos. Un poco el melón que es el mercado admite, pensamos, diversos ángulos de ataque, y un poco lo que intentamos también reflejar en la carta es que cuando tú atacas de una manera siempre tienes que buscar pues los matices, ¿no?, en ese modelo que hagan que no vayas solamente en la misma dirección, ¿no? O que no vayas, por seguirla con la analogía del melón, ¿no?, que no vayas a fondo solo en una dirección, sino intentar un poco pues atacar de distintas formas, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de la carta. Creemos que es una forma más de nuestro proceso inversor, ¿no? Y queríamos un poco pues explicarla, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que quería comentar. Nosotros sabemos que hay gente, pues, que hay muchas formas de entender el mercado, y realmente todas tienen sus méritos, pero creemos que una de las principales ventajas, ¿no?, que tenemos a la hora de invertir o por la forma en la que invertimos es que no tenemos, digamos, una única forma de ver el mercado, ¿no? Es decir, observamos, y está muy bien, ¿no?, que hay gente que se limita a ciertos estilos y utilizan un único estilo, y luego pues muchos de vosotros pues lo que hacéis a veces es compaginar, ¿no?, pues gestores activos que utilizan estilos distintos. Nosotros pues pensamos que de todas partes se puede aprender algo, que todos los estilos tienen sus puntos positivos, y lo que hacemos precisamente es intentar pues buscar, ya digo, con los modelos distintas formas, ¿no?, ya digo, de aproximarnos al mercado, y siempre estar abiertos a incorporar pues información nueva o nuevos modelos mentales, ¿no?, que es lo que al final acaba representando un modelo. No sé, estoy hablando mucho, pero podéis darme un poco también la... Muy bien. Sí, bueno, yo por añadir un poco, recuerdo hace unos días, ¿no, Arturo, cuando estuvimos precisamente hablando en Value School, ¿no?, sobre el Factor Investing, que ya anticipo a todos que no es lo que hacemos nosotros exactamente, aunque sí que lógicamente de fondo bebemos sobre esas fuentes, ¿no? ¿Vale? Si hablamos de los distintos factores, ¿no?, en aquel momento pues hablamos del tamaño, hablamos de value o no, ¿sabes? Estuvimos hablando de temas de calidad, estuvimos hablando del momento y demás.
había estudios que decían que a mí ese era un punto un poco más interesante, que hablando de diversificación, que había otro punto de vista y otra forma de ver las cosas a la hora de diversificar, ¿no? Y era precisamente diversificar en factores, ¿vale? Es decir, había estudios empíricos que decían que incluso pues, una diversificación en factores era más efectiva que la típica diversificación en activos o en geografías, ¿vale? De hecho, cada vez la renta variable está más correlacionada. O sea, lo que puede estar pasando en Estados Unidos puede estar pasando en Europa o en Asia, está cada vez más correlacionada, ¿no? Todas las geografías y demás. E incluso los propios activos. O sea, hablando de renta variable, hablando de bonos, ¿vale? O hablando de rates y demás, existe más correlación a veces que incluso entre factores distintos de la propia renta variable, ¿vale? Entonces, bueno, pues no sé, nuestra forma de exponernos al mercado es, hombre, evidentemente nuestro fondo es renta variable, eso es evidente, no nos vamos a despegar de lo que es ese activo en sí, que es la renta variable, pero sí que la forma de diversificarnos es con diversos prismas, ¿no? Poniendo el ejemplo es como diversos factores, ¿no? Y es como nos sentimos nosotros más cómodos y pensamos que, bueno, pues a futuro nos puede dar un mejor desempeño, ¿no? Sí, bueno, quizá deberíamos llamar los criterios, ¿no? Para no confundir, digamos, la terminología, ¿no? Que siempre es algo. Al final, pues lo que buscamos, lo que se busca inicialmente siempre con la diversificación, pues es eliminar la volatilidad, ¿no? Pero también pensamos que esto es un concepto que evidentemente es muy atractivo, ¿no? Porque a todos nos gustaría que nuestros ahorros subieran en línea recta, en una línea diagonal, ¿no? Así, en la que no hay ningún bache. Pero esto es imposible, ¿no? Precisamente porque si eso fuera así, pues realmente la línea no sería así, sino que sería así horizontal, ¿no? Porque no habría forma de aprovechar las oportunidades que te brinda el mercado. La volatilidad es algo que es necesario, ¿vale? Pero no es un riesgo, no es un sinónimo de riesgo, es solo un tipo de riesgo y que a cada uno le afecta de una manera distinta en función de su horizonte de inversión o en función de cómo asimila precisamente la volatilidad, ¿no? Es decir, pues hay gente que aunque tenga un horizonte de inversión, digamos, muy lejano, pues no le gusta ver que la volatilidad de la renta variable, ¿no? Porque claro, pues ya hemos visto los que tenemos más tiempo en este mundo, pues que a veces puedes caer un 60 o un 70%, ¿no? Y da igual lo que hagas, ¿no? Como cuando hubo la crisis de 2008 y demás. Esto es algo pues que probablemente no volvamos a ver, pero que no es cuestión de si sí o si no. Es decir, o sea, no es cuestión de cuándo, es cuestión de si, o sea, va a suceder, ¿no? O sea, entonces pues es importante pues tenerlo claro, ¿no? Para efectivamente pues amoldar, ¿no? Nuestra exposición a la renta variable a esta tolerancia que tengamos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya sabéis, ¿no? Es un poco lo que estamos comentando. Intentar tener una apertura de mente muy fuerte a distintos frameworks, es decir, y procesos. Yo entiendo que alguien esté muy convencido con una metodología específica y lo respeto, pero puede ser duro también, ¿no? Pegarse 10 años, ¿no? Esperando a que vuelva el value o a que vuelva el growth cuando el growth no funcionaba, ¿no? Y entonces, pues a nosotros nos gusta siempre pues intentar, ya digo, atacar desde distintas opciones y tener flexibilidad. Este es uno de los motivos por lo cual nosotros en los modelos que tenemos hay algunos que lógicamente pues a día de hoy tienen una rentabilidad desde inicio muy alta, otros no tanto, y por esta razón no únicamente mantenemos solamente los que han funcionado fenomenal o están funcionando fenomenal en cuanto a rentabilidad, sino que tiene que haber espacio para que convivan todos, porque realmente pues en un momento determinado pues unos u otros probablemente pues afloran el valor real que tienen, ¿no?
Sí, Esto es lo realmente que nunca dice, sí. perdón. No, solo iba a decir No, que realmente nunca los hemos visto todos a la vez, en máximos, digamos, ¿no? Es decir, esto es así, Sí, efectivamente. pero sí que hemos visto muchas veces, y esto es muy curioso, ¿no? Como realmente pues han salido en ayuda unos de otros, ¿no? Es decir, en un momento determinado, eso Marcos yo creo que es un tema que lo suele comentar bastante con más gracia que cualquiera de nosotros. Y es cierto, ¿no? Como muchas veces, pues cuando por lo que sea puede estar subiendo el petróleo, cuando hay una tipología de compañías más favorecidas, pues tenemos modelos que favorecen precisamente pues lo contrario y hacen una especie de equilibrio, ¿no? Entonces, yo creo que esto en concreto pues es una de las cosas que personalmente pues a mí me transmite pues bastante tranquilidad y es uno de los factores que cuesta, o sea, que realmente lo ves cuando ves actuar a los diferentes modelos. No sé si Marcos, tú que de momento no has intervenido aún, si quieres comentar un poquito sobre esto. Bueno, lo habéis comentado un poco todo, ¿no? También lo comentaba Manuel y Arturo, ¿no? En la charla que dieron el tema de factores, ¿no? En toda cartera siempre hay algo que tiene que doler, ¿no? Ni todo sube al mismo tiempo ni todo baja al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, y eso es pues a lo mejor lo que nos hace estar un poco bastante tranquilos, ¿no? O un poco mucho, ¿no? Como dice mi hija pequeña, ¿no? Porque bueno, la verdad es que si hay algo un poco que tenemos que tener así, pues no sé, en cuenta, ¿no? Con el tema de la diversificación, es el hecho de estar bastante tranquilo ante cualquier eventualidad, que durante este semestre que hemos tenido, pues se han tenido, ¿eh? O sea, aquí parecen los índices están en máximos, pero los caminos, bueno, para cualquiera que haya observado un poco el mercado, pues ha podido ver, digamos, ciertas cosas. China se la está pegando, o sea, llegó a hacer un 20% en febrero y desde entonces pues se ha caído un 25% para abajo, y el hecho de estar expuestos al mercado y a este mercado global, pues eso está ahí, ¿no? O sea, lo que te da en unas ocasiones, pues te las pone en otras. A nadie se le escapa que hasta bueno, abril o así, pues el value, como comentaba también antes Arturo, ¿no? La de esa tipología, pues ha ido muy muy bien, ¿no? Mientras el Nasdaq se iba como parecía que se iba desgastando, ¿no? Pero a partir de esa fecha, pues como que todo se ha dado un poco la vuelta, parece que las materias primas ya habían hecho casi todo el camino, y nosotros, que no nos queda más remedio que mirar el mercado día a día por la cuenta que nos tiene, yo creo que en esto nos va el sueldo, porque antes cuando éramos inversores particulares, la verdad es que uno estaba mucho más feliz, ¿no? Viendo la cartera cuando le daba la gana, o un día, o una semana, o dentro de meses, ¿no? Pero bueno, ahora pues nos va en ello mirarla. Y la verdad es que hemos visto de todo, ¿no? Cómo hemos estado pues ahí bien, pero pues hemos estado arriba con China, arriba con el growth, arriba con el value, arriba con todo. Unas veces nos pasan unos por arriba, pero luego cuando vienen mal dadas pues nos atraviesan hacia abajo. Bueno, y nosotros, mal está decirlo, pues tenemos nuestro propio tran-tran, ¿no? Una manera, como dice Arturo, cada uno de los modelos, ¿no? Es una lente, ¿no? Es una manera de visualizar el mercado con ópticas que son representativas bueno, que pueden ser representativas, no digo de metodologías, pero bueno, sí de una manera de acercarse al mercado de una manera diversificada, lógica, y bueno, yo esto ya a nivel personal, ¿qué vamos a decir, no? Pero viendo el mercado día a día, todos los días, con las posiciones que tenemos, de una manera muy consistente y muy sólida, la verdad. Yo estoy en ese sentido muy, muy tranquilo. Muy bien, si os parece, Manuel, como sueles hacer más o menos cuando grabamos cada podcast, ¿podrías comentar también un poco los ratios que tenemos ahora en la cartera de la última carta y un repaso un poco de rentabilidades de year to date y demás, como también añadimos? Muy bien. Bueno, pues como sabéis, cada mes y también en la carta compartimos lo que son nuestros ratios agregados actualizados. Decir siempre, esto es un disclaimer, que no son precisamente esos ratios o esos son los criterios de selección de los activos, pero es una consecuencia de lo que hacemos, ¿no? De forma agregada lo vemos y vemos cómo está la cartera, ¿no? ¿Vale? Entonces, si os dais cuenta, esto refleja mucho lo que hemos hablado antes, ¿no? Que estamos realmente diversificados en estrategias, ¿no? Porque, por ejemplo, pues la mayoría de nuestras empresas
que tenemos en cartera tienen un margen bruto superior al 39%. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que es un factor muy de profitability, ¿no? O sea, de que son compañías, pues bueno, pues sanas con un buen margen bruto. No sé si recordáis los que atendisteis a la ponencia, bueno, al otro día cuando estuvimos hablando en Value School, que el margen bruto suele ser un muy buen predictor de los rendimientos futuros de una compañía, ¿no? Pues esto es una forma de ver cómo está nuestra cartera de forma agregada, ¿no? Si hablamos de rentabilidad, del ROIC, ¿no? La rentabilidad sobre el capital invertido, pues también es bastante buena, ¿no? Porque de forma agregada la mayoría de nuestras compañías está en más del 16%. ¿Vale? De un ROIC. Entonces, eso podríamos entender que es cartera de calidad, ¿no? Aunque sabemos que la calidad es algo mucho más amplio que sencillamente mirar el ROIC, pero, bueno, quizá de una forma de simplificar es eso, ¿no? La deuda es muy pequeña. Estamos hablando de que a veces la mayoría tienen una deuda menor a 1,2 veces el EBITDA, es decir, en un año con lo que gana una compañía es capaz de pagar su deuda, ¿no? Eso en media, en la mayoría de nuestras compañías, ¿no? Si hablamos de crecimiento, también es muy bueno, ¿eh? O sea, el crecimiento en los últimos años del beneficio por acción, ¿no? De lo que es la rentabilidad, la mayoría de nuestras compañías están un 7,6% de crecimiento anual, ¿vale? Es decir, este es otro prisma, ¿no? Es decir, esto es growth, ¿no? Es decir, el prisma, tenemos realmente rentabilidad, tenemos calidad, tenemos poca deuda, tenemos crecimiento, ¿vale? Y por último, pues una buena medida también de lo que es value es mirar, por ejemplo, pues el enterprise value con respecto a la EBITDA. ¿Qué múltiplo es este? Y nada, estamos hablando de 7,2 veces, ¿no? La mayoría de nuestras compañías, o menos, ¿no? Eso es un medidor de lo que es el value. ¿Ves? Pues esta es una muestra. Realmente nuestros ratios agregados dan esa diversificación, ¿no? ¿Vale? Geográficamente podéis ver que tenemos compañías en Estados Unidos cerca del 17%, ¿no? En Japón el 8,5%, Hong Kong 6,2%, China 5,88%, Nigeria, tal. Luego ya una amalgama de países, ¿no? Con menor del 3%. ¿Vale? En sectores de actividad, tanto tenemos consumo cíclico como industriales, como tecnología, energía. ¿Vale? También estamos bastante bien distribuidos. Y poco más, ¿no? En cuanto a lo que son los ratios que solemos compartir. Si hablamos de rentabilidades, en el momento que publicamos la carta, teníamos el último valor liquidativo publicado, que era 128,46, aunque hoy ya creo, ¿en cuánto estaba? ¿Lo recordáis? Porque lo tenía aquí apuntado, porque ya estaba publicado 129 con... Bueno, os lo digo según la carta, ¿vale? 128,46, estamos al día 20 de julio, ¿no? El último valor publicado y, bueno, la rentabilidad en el año en curso más 22,7%, en los últimos 3 meses más 4,9%, en el último año en curso más 38,81%, desde el comienzo del fondo más 28,46% y si fuéramos el típico inversor tran, que esto lo medimos, ¿no? Es el típico inversor que está metiendo una cantidad fija cada mes, esto lo medimos como al principio de cada mes, pues estaría en un más 30,42%. Bueno, yo creo que ya os he aburrido bastante, ¿no? Con los ratios, ¿no? Sí, yo creo que, no sé si os parece bien, a mí lo que nos parecía más interesante de este evento yo creo que es hablar con vosotros, ¿no? Yo creo que antes incluso de leer las preguntas que sí que han ido dejando en el formulario, lo interesante pues es comentar con vosotros y bueno, pues si os animáis podemos ir abriendo ya si queréis el turno de preguntas y conforme vayamos preguntando vamos ampliando temas. Sí, yo antes de pasar, permitidme una cosa que lo quería comentar al principio, pero se me ha olvidado. Algunos de vosotros tenéis la cámara puesta. La sesión la estamos grabando, ¿vale? Es decir, que nosotros no tenemos ningún problema, pero por tema de privacidad y demás,
si alguno no quiere salir, por favor que quite la cámara y la parte que haya salido ya que nos lo dijera, ¿vale? Pero nada más. Muy bien. Muy bien. ¿Quién se anima a empezar con las preguntas? Pues a ver, también teníamos preguntas de la gente que nos lo había hecho al inscribirse. No sé si quieres, José, que empecemos con esas, con las que ya nos hicieron según se han ido inscribiendo, contestamos esas, y luego pues la de los presentes o al revés, no sé, ¿cómo lo veis? ¿Sabes? Igual para ir, ¿no? O sea, empezamos con algunas de las que ya están y así la gente se va animando y el que eso que levante la mano y hacemos las preguntas en directo. Perfecto, vale. Pues bueno, vamos a ir empezando entonces, si queréis, y con las que tenemos aquí ya puestas, ¿vale? Y sobre la marcha, si alguien quiere introducir alguna, pues levanta la mano y la vamos intercalando, no hay problema ninguno. Bueno, la primera que teníamos aquí, ¿no? Era la de Carlos Ruiz, que nos pregunta, conforme el fondo ha ido creciendo en capital gestionado, ¿se ha apreciado una reducción en los costes fijos y de operativa diaria? ¿Quién se anima con...? Sí. Si quieres contesto yo a esa. Sí. Vale, a ver, los costes fijos más grandes son variables y esos no ha habido cambio, que es la comisión de gestión, que es un 1%, y el depositario, el coste del depositario, que es un 0,08%. Entonces, un 1,08% siempre va a existir. De hecho, nuestro último TER anual fue un 1,26, si recordáis. ¿Qué es lo que compone ya del 1,08 al 1,26? Faltan otros costes que tenemos todos los fondos, ¿no? Que es el de auditoría. Tenemos unos costes por la auditoría y también unos costes de unas tasas de la CNMV. Estas dos, que son tasas de CNMV y auditoría, sí que son costes fijos, no son variables. Entonces, lógicamente, gracias a que el capital gestionado es mayor, esos van a suponer menos proporcionalmente. Y luego, bueno, pues lo de la operativa es independiente del volumen del capital gestionado. Es más, si movemos o menos la operativa, es cierto que con la llegada, en la última etapa con Esfera y con la llegada de Ambank, ahí nos rebajaron los costes de las comisiones, digamos, en los distintos mercados en los que operamos, y sí que hemos notado una rebaja de los costes de operativa, ¿vale? Bien, es cierto también que al ir creciendo en capital gestionado, pues normalmente las órdenes que podemos meter son más grandes y ahí sí que en algunos mercados sí que puede haber alguna optimización de costes, ¿no? Porque tienen como escalones así y demás y cuanto más grande sea la orden, pues en proporciones menos, ¿no? Pero no todos los mercados, ¿eh? Hay mercados que les da igual, o sea, lo grande que sea la orden, o sea, y es totalmente proporcional, ¿no? Vale, la siguiente pregunta que tenemos es de Jordi Lisbona, que dice, ¿hay prevista una bajada de comisiones al llegar a una determinada cantidad en el fondo? Ahora mismo no, ¿no? O sea, también es una pregunta que depende de la gestora, ¿verdad? Porque ellos también son los que ponen las comisiones. Entonces, pues no sé, ahora mismo no tenemos prevista una bajada en las comisiones. La siguiente es de Daniel Sepulcre, que creo que también lo tenemos aquí con nosotros hoy. Ante todo, felicitarles por los resultados. ¿Cuándo creen posible que se pueda hacer una reunión como esta en formato real? ¿Se plantea esta posibilidad para cuando la pandemia lo permita? Pues sí, ¿no? O sea, yo creo que sí que es una de las cosas que realmente pues, nos gustaría mucho el poder retomar esos encuentros personales y bueno, sí que es verdad que lo primero que tendríamos que garantizar un poco, pues que lógicamente lo podamos desarrollar en un entorno seguro y demás, pero bueno, yo creo que este tipo de cosas todavía no estaría en nuestra mano, ¿no? Pero si las cosas y las condiciones mejoran, desde luego que sí que nos gustaría que las reuniones que hagamos más de cara hacia los siguientes años, pues sean presenciales y podamos estar todos cara a cara, que yo creo que es mucho mejor, ¿no? De hecho, era una de, ¿no? Cuando hablamos al principio, antes de que nos encontráramos con la pandemia, pensábamos ir por varias ciudades de España, ¿no? Pues para acercarnos a quien quisiera vernos, ¿no? Y hablar un rato. O sea, que eso es algo que lo tenemos ahí en la recámara para cuando se pueda, ¿verdad? Así es. Y con muchas ganas. Muchas. Sí. Es verdad. Jaime Lozano nos pregunta el número de acciones actualmente en cartera.
¿Cuántas tendríamos ahora, Manu? Pues un momento y lo digo así en tiempo real. A ver. ¿Número de acciones o de empresas? Acciones es lo que pone en la pregunta. Bueno, sí. eso podemos darle un número totalmente inútil para su interés. Bueno, entiendo que será empresas o sí, o activos O no ETF, invertidos. sí. Sí, 150. Sí. Vale. Vamos a ver la siguiente pregunta de Alberto Partida. Dice, si tuvieran que rellenar un cuestionario tipo test, ¿cómo responderían a esta pregunta? ¿El horizonte temporal óptimo de inversión de Darbe Altea es de a 10 años, a 15 años o a 20 años? Quizás, Marcos, ¿te parece a ti por darte... Bueno, es que estas preguntas siempre no son tan fáciles, ¿no? Siempre que se extienda, la pregunta siempre va a ser un poco igual, ¿no? Es que el mismo zapato no vale para todos, ¿verdad? Claro, efectivamente. O sea, es evidente que a medida que el plazo, y pues está demostrado, ¿no? A medida que el plazo se va extendiendo, disminuye el riesgo y a lo mejor la rentabilidad puede ser mayor. Quiero decir, todo depende de los plazos y luego después está lo que comenta Arturo, ¿no? Que el plazo pues puede ser un poco largo, distinto, puede ser para cada uno, pues puede tener, digamos, su variabilidad. Nosotros tenemos en mente, en nuestra cabeza, que 5 o 7 años ya es un plazo más que razonable. Ahora, esto es lo de siempre. Comerse el punto ya lo hemos visto en otras veces, en otras situaciones y con otras vicisitudes, ¿no? Poner un plazo de 5 años por poner, y justamente ese año pues te cae una pandemia, pues evidentemente si en el quinto año te ocurre eso, dices, ¿qué ha pasado con el? Bueno, los plazos son los plazos no atienden a razones humanas, atiendes al mercado, evidentemente, bueno, pues siempre que se extienda el plazo, pues siempre vas a dar mucho más tiempo a que los procesos se vayan definiendo, a que se vayan ejecutando, a que se vayan desarrollando y a que vayan teniendo su rendimiento, obviamente. Pero bueno, si tuviésemos que decir un plazo, pues no voy a decir años seguros, a partir de 10 siempre es lo mejor, pero pensamos que entre 5 y 7, pues independientemente de que pueda haber, digamos, algún evento no deseable, pues serían ya plazos razonables para tomar, para tener rendimientos aceptables. Sí, al final es un tema probabilístico, ¿verdad? Entonces, pues un poco a expensas ya de lo que decía Marcos, que es lo que tienes que controlar ya con tu asignación en función del horizonte de inversión que tengas y según lo cerca que estés al momento en que crees que puedes necesitar el capital, ¿vale? Dejando esto de lado, que sería lo que el efecto pandemia o el efecto crisis en el último momento nos perjudicaría, pues hay que verlo de forma probabilística, ¿no? O sea, y bueno, no hace mucho el SP500 ahora está a tope, pero se llegó a pegar 10 años yendo a ninguna parte, ¿vale? Es decir, y eso ha sido en nuestras vidas, o sea, después de la burbuja del .com y demás. Entonces, pues normalmente a partir de 10 años ya la renta variable es lo mejor, pero no es 100%, ¿no? Entonces, pues sí, nosotros esperamos que en un entorno normal, pues probabilísticamente, pues a lo mejor no tengo los números ahora adelante, dos de cada 3 veces entre 5 y 7 años vas a ver vas a ver el mejor rendimiento posible, ¿no? Pero claro, es probabilístico. Claro, también depende de cómo estés haciendo las aportaciones. Si lo metes todo el primer día, pues lógicamente ya depende del momento y cuántos años tengas por delante lo que venga, ¿no? Pero si a lo mejor estás aportando periódicamente, probablemente ese plazo se te reduzca. Es decir, que es difícil, ¿no? Hay mucho estudio sobre ello, ¿no? Que aportando periódicamente estés un periodo más allá de 3 o 4 años. Digo en renta variable, en negativo, ¿no? Sí, bueno, yo por complementar también un poco, yo creo que como sería un cuestionario tipo test, yo pienso que renta variable, pues el marco mental adecuado, en mi punto de vista, que insisto que como habéis comentado otros antes es algo muy personal, yo creo que pues 20 años perfectamente sería un poco la otra cosa ya distinta, pues que bueno, que luego uno ya pues vaya reconfigurándose esa manera de entenderlo, ¿no? Pero con renta variable entiendo que la visión de permanencia o de continuidad y demás pues es fundamental y yo creo que un fondo de renta variable, sea el nuestro o sea cual sea,
yo creo que sí que es importante pues mantener una visión de largo plazo. Muy bien. Javier Barbero comentaba, primero dar las gracias por la excelente comunicación con los partícipes. ¿Creéis que el conjunto de modelos que empleáis funcionan mejor en algún tipo de mercado o situaciones en concreto? Me refiero, por ejemplo, en mercados presumiblemente sobrevalorados como el actual, momentos de subidas generalizadas, momentos de bajadas generalizadas, momentos de mínima volatilidad. ¿En qué situaciones creéis que es más fácil que se encuentren empresas que permitan separarse de los índices para bien? Muchas gracias. Yo creo que no hay una respuesta. Antes comentábamos, ¿no?, que siempre hay algún modelo que está yendo muy bien, mientras hay otro que no está yendo tan bien, ¿no? Sí, depende del modelo, de la coyuntura, pero no se puede saber a priori realmente. Es decir, es evidentemente los modelos que son más value, pues si vemos esto que se ha visto este año de que hubo hasta desde principios de año, un poco antes, hasta mayo, pues parecía que separaba un poco el tema del growth y demás, o incluso de las tecnológicas y tal, y empezaba a tirar el value, pues esos se benefician más, ¿no? Pero ya digo que un poco precisamente la razón de que no podamos responder a la pregunta exactamente es porque diversificamos en modelos, ¿no? Es decir, pues cada uno funciona de una manera distinta, entonces no se puede saber. Y luego además hay que tener en cuenta una cosa también, que los modelos pues seleccionan un conjunto normalmente pequeño, ¿no? Es decir, intentamos buscar, ya digo, la exposición a los criterios del modelo, concentrando, pero a la vez diversificando en muchos modelos, ¿no? Entonces, pues esto precisamente de que cada modelo concentre hace que incluso si te metes en el value para un momento concreto, pues no puedas decir nada, ¿no? Porque dependes mucho de las empresas que cogiste en ese momento, ¿no? Por eso también intentamos diversificar, ir asignando el capital según va entrando en el fondo, de forma, digamos, no todo a la vez, sino ir entrando pues a lo largo de varias semanas, de forma que así no concentramos siempre, ¿no?, en las mismas empresas, ¿no? Por ejemplo, en los modelos más value se ve que coges, digamos, tardan más tiempo en cambiar de selección porque las empresas, digamos, tardan en reconocer el valor más que bueno, que en el momento que los que están clasificados por momentos en los que hay más volatilidad, ¿no? Ahí arriba, ¿no? Entonces, pues por eso los modelos más value suelen estar más concentrados muchas veces, ¿no?, que los modelos más de momento, ¿no? José Ramón Lago preguntaba, dice, soy partícipe del fondo Adarve y mi pregunta es, en su opinión, el fondo Adarve en una cartera de fondos, ¿qué parte de la cartera ocuparía? ¿Conservadora, agresiva, oportunístico, etcétera? Muchas gracias. Depende de la cantidad de su patrimonio que le meta, ¿no? Es decir, es que ya digo, es renta variable. Nosotros, ya digo, diversificamos, intentamos conservar el capital y luego ya depende de, pues no sé, si se hipoteca para meterlo todo en el Adarve, pues es muy agresivo, ¿no? Y si le mete un 5%, pues conservador. Es decir, es un poco la idea, ¿no? No sé qué ibas a decir, Manuel. Sí, un poco va en esa línea. O sea, dentro de que es renta variable, bueno, pues yo entiendo que a lo mejor luego también hay formas de aproximarse más agresivas o menos, ¿no? Las que están muy concentradas o tienen un estilo muy sesgado hacia algo concreto, todos sabemos que pueden tener épocas gloriosas, pero que luego se puede tirar un montón de años en el valle, ¿no? ¿Vale? Incluso le pasan a los propios índices, ¿no? Nadie como algunas veces lo hemos hablado Marcos y yo, nadie se queja al gestor del indexado SP500, nadie se queja. Y sin embargo se tiró cerca de 10 años o así, ¿no? Perdiendo dinero. Perdiendo dinero, eso es. Efectivamente, ¿no? Entonces, claro, esto es renta variable, ¿vale? Entonces, dentro de eso, pues lógicamente ya tienes un nivel del propio activo. Si entiendes la volatilidad como riesgo, pues ya tienes un nivel de riesgo. Pero si a mí me das a elegir entre todos los activos de renta variable que uno podría tener en el panorama y demás, yo lo veo conservador, pero este es mi punto de vista. O sea, yo veo nuestro fondo como conservador por la diversificación que hacemos con él, ¿no? Sí, bueno, hay una frase genial ahí que dijo Iván
¿Cómo es su apellido? Perdón, que se me ha ido ahora de la cabeza. Iván Martín. El gestor de Magallanes, vamos. Iván Martín. Iván Martín. Iván Martín, sí, que dijo que yo invierto en renta variable porque soy conservador, ¿no? Y me parece una frase muy buena y con la que estoy muy de acuerdo, vamos. Yo añadiría, yo creo que Adarve es un fondo que visto desde fuera se considera, ¿no?, agresivo muchas veces también por desconocimiento a lo mejor de lo que realmente hay dentro, pero yo comparto plenamente la opinión de Manuel. Cuando ves las tripas realmente y ves cómo los modelos están, digamos, pues descorrelacionados entre ellos y demás, yo lo considero un fondo conservador, tratando de renta variable, que evidentemente pues es lo que es. Muy bien, pues continuamos con la siguiente que teníamos de Miguel Ángel Doblado. Dice, solo por curiosidad y si pueden responder, ¿cómo es el proceso para la obtención de datos en los que se basan los modelos y cuáles son los mecanismos para garantizar la calidad, corrección de estos datos base? Gracias de antemano. Bueno, esta es la típica pregunta que nos sale en todas las reuniones, ¿no? Es decir, pues el proceso pues no tiene mucho más. Es decir, utilizamos proveedores que bueno, pues de reputada calidad, además que no mucha gente puede vender datos de los mercados realmente, ¿no? Y normalmente pues Reuters, Bloomberg, Capital IQ, hay pocos, ¿no? Y nosotros fundamentalmente utilizamos datos de Reuters en este momento, lo que no quiere decir que me esté comprometiendo porque podemos cambiar en cualquier momento también. Y luego, ¿qué es lo que se hace? Pues normalmente pues diversificar, ¿vale? Porque nadie te dice, puede meter a ver, si saliera un dato muy estrambótico, normalmente los modelos nunca te van a coger una empresa que es un outlier total, ¿no? Es decir, eso no lo van a hacer, porque precisamente por el hecho de que sea un outlier, es decir, pues no lo cogen, ¿no? Buscan empresas que están dentro de la... Bueno, un outlier es uno que si todos medimos, no sé, que si todos estamos sentados aquí y entra Bill Gates, pues sus ingresos, su patrimonio, pues él es un outlier, ¿no? Entonces no vamos a coger nunca a Bill Gates, ¿no? Esto es lo que quiero decir. Y luego, pues, el otro arma que tenemos, bueno, aparte de la calidad y tal que se supone que vienen de ese proveedor, es la diversificación. Porque es que esto es una cosa más. ¿Te puede venir algún dato mal? Pues claro. O sea, ¿puede mentir alguna empresa en la contabilidad? Pues claro que puede, ¿no? Pueden pasar muchas cosas, pero diversificando es precisamente como nos libramos de ese tipo de riesgo, ¿no? Muy bien. Jaime Álvarez preguntaba, me interesa la cuestión de cómo se asignan los pesos a las compañías. Si no me equivoco, aumentáis el peso en algunas compañías y vendéis parcialmente otras. Aún así, por lo que veo, rehuís de la concentración. ¿No tendría sentido poner más peso en aquellas compañías que vuestros modelos califican como mejores? Es decir, las compañías que seleccionan vuestros modelos se pueden categorizar de mejor a peor en función de cómo de buenos son sus ratios para cada modelo, o si son buenas en más de un modelo. Gracias de antemano. A ver, normalmente nuestra selección es siempre equal weight, ¿no? Es decir, siempre cogemos, o sea, dividimos totalmente, de forma totalmente homogénea entre el número de compañías que tomamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que luego, pues, a veces, pues, porque una posición es más grande, porque se va acumulando por rentabilidad o demás, y porque luego ya tenemos formas de controlar el riesgo, precisamente porque utilizamos mucho en el momento, no siempre deshacemos las posiciones completamente, ¿vale? Entonces, ¿eso qué provoca? Pues que te vas quedando con restos de posiciones. O igual luego una misma compañía, pues, coge momento otra vez y vuelves, o sea, no te habías deshecho totalmente de ella y vuelves a acumular más, ¿no? O lo mismo cuando el value, ¿no? Es decir, si se ha ido muy arriba, pues en un momento dado, pues ya le empiezas a quitar un poquito, ¿no? Y a lo mejor si baja le vuelves a meter. Y entonces, por eso precisamente, pues no hay y por el propio desarrollo, ¿no? De la evolución de la cotización de la compañía. Por eso precisamente lo que empieza como equal weight, según se va moviendo y según tenemos también aportaciones de capital que de momento siguen creciendo y creciendo, ¿no? Pues afortunadamente, pues claro, tenemos que ir desplegando el capital y ya digo, como lo hacemos de forma un poco diversificada en el tiempo o espaciada en el tiempo, pues no siempre coges las mismas. Entonces, pues los pesos esos que inicialmente, si hubiéramos desplegado todo el capital de golpe, serían totalmente equal weight para todos los modelos, pues se van empezando a
a desmachear, ¿no? A separar. Muy bien. Ramiro preguntaba también, gracias por la transparencia que muestran sobre los datos del fondo, transmiten mucha confianza a la hora de decidir si contratarlo o no. Me gustaría saber qué criterios siguen para la compra de ETF, si tienen un periodo de tiempo establecido para mantenerlo en cartera y qué criterios siguen para contratar unos u otros. Además, si tienen pensado aumentar el peso de casi el 20% en ETFs o tienen en mente que este sea el porcentaje asignado a los mismos dentro de la cartera. Bueno, tenemos dos modelos fundamentalmente de ETFs. De momento no estamos pensando en poner ninguno más. Creemos que es un porcentaje correcto. Entonces, bueno, pues están basados en modelos también. Modelos que tienen en cuenta tanto parámetros fundamentales como parámetros de precio, ¿no? Entonces, pues esos son los criterios, no hay mucho más, ¿no? Es decir, lo bueno que tienen los ETFs es que te dan una cierta diversificación porque, claro, aunque te estés exponiendo, digamos, a un país muy, muy concreto, a un sector muy concreto, pues hay muchas empresas ahí, ¿no? Entonces, pues ya digo que es más, en cierto modo es más sencillo que con las empresas individuales, ¿no? Pregunta para José. ¿Cuántos modelos distintos componen actualmente la cartera? Ahora mismo son 10 modelos los que tenemos en cartera, sí. Vale, Daniel Sepulcre. ¿Se han planteado usar derivados financieros, opciones, para aumentar la rentabilidad o disminuir la volatilidad? O bien, como me imagino, es difícil su encaje en los modelos. Pues la verdad es que no nos lo hemos planteado y no creo que sea algo que vaya a suceder en el corto plazo, ¿vale? Porque no tenemos, no lo hemos planteado, no lo hemos estudiado lo suficiente, entonces de momento pues no creo que lo hagamos. Vale, a ver, Carlos Ruiz pregunta, buenas, si por desgracia se produjera una salida masiva de capital, 5 o 10% del AUM, ¿hay algún proceso establecido sobre cómo se proporcionaría esa liquidez? Deshaciendo posiciones concretas, reduciendo cada posición de forma proporcional al capital necesario. Bueno, pues precisamente el mismo criterio que tenemos un poco para entrar lo podemos prácticamente dar la vuelta para salir, ¿no? Es decir, normalmente ¿qué vamos a hacer? No vamos a desprendernos de las posiciones más líquidas, es decir, queremos hacerlo, tenemos el sistema regulatorio te da el marco para que tú puedas hacer una salida ordenada, ¿vale? Entonces, normalmente pues vamos a buscar las posiciones que según los modelos sean las menos atractivas y vamos a empezar por deshacer esas, porque nosotros evidentemente queremos mantener las que son las más atractivas. Entonces, tenemos, ya digo, un 5 o un 10%, pues muchas veces ahora mismo incluso con la liquidez que hay se podría manejar sin más, pero aparte pues precisamente tenemos un modelo también que está muy enfocado en compañías de mega cap, o sea, de capitalización muy grande, que lo utilizamos, que una de las razones también era para tener algo ahí, ¿no? Que sea muy líquido y y de lo que podamos tirar, ¿no? Entonces, ya digo que eso es un poco, y aparte como diversificamos también por tamaños y por todo, pues siempre vamos a tener compañías grandes que si fuera algo muy súbito, pues nos permitirían perfectamente deshacer las posiciones. Pero ya digo que siempre vamos a utilizar, siempre con el ánimo de que si alguien quiere salir, pueda salir lo más rápido posible, pero vamos a utilizar los mecanismos que nos da la regulación para hacerlo de la forma más justa posible para todos los partícipes, ¿vale? Muy bien. Álvaro González preguntaba, buenas tardes, una cuestión respecto a la selección de empresas que cada modelo selecciona. ¿Se aplica alguna clase de descuento o penalización a empresas de mercados emergentes respecto a mercados desarrollados o a empresas de países con riesgos políticos, regulatorios, como por ejemplo Rusia, China, Venezuela, etcétera? ¿Tendría sentido? De esta forma, ante igualdades fundamentales, los modelos favorecerían la selección de empresas con menor riesgo. ¿Qué opinan? Vale, pues a ver, nosotros siempre hemos dicho que no tomamos el macro como un criterio, ¿vale? Entonces, eso es así, es por convencimiento y por definición, ¿no? Es uno de nuestros axiomas, no pensar en el macro. Entonces,
pues evidentemente no aplicamos un descuento o penalización en este sentido, ¿no? Lo que pasa luego es que, ya digo, que los propios modelos, al atacar el tema desde muchos ángulos distintos, pues te hacen, o sea, es que ellos por sí solos nunca te suelen concentrar en un mercado, ¿no? Es decir, como y de hecho al atacar de formas distintas, pues también nunca te van a meter en un solo país, ¿no? Es cierto que bueno, que te pueden meter a veces en, pues si pasara, pues ahora tenemos bastantes empresas en Hong Kong, por ejemplo, ¿no? Que pasa algo allí, pues probablemente nos afectaría. O no, porque no estamos en todos los sectores. Por ejemplo, el sector de la educación china, que hoy ahí no tenemos nada, ¿vale? Y se ha pegado una castaña de impresión, pues no tenemos, ¿no? Es decir, el sector, también tenemos ciertos controles que son más sobre determinados puntos en las cuentas, que evidentemente no son una auditoría ni nada, pero son controles, ¿no? Que nos hacen ver pues que la empresa haya presentado cuentas de forma regular y bueno, hay ciertas cosas que hacemos para intentar evitar pues sorpresas, pero que vamos, que no tenemos la vacuna al 100%, ¿no? Desgraciadamente es como la vacuna del COVID, será del 90%, ¿no? Entonces siempre hay alguna vez que nos pueda sorprender. Pero ya digo que no, que temas micro sí, intentamos meter controles, pero nunca macro, ¿no? Es decir, no discriminamos en el plan macro. Vale. Daniel Sepulcre comentaba, ¿cómo es posible que las palmas de la palmera detrás de Arturo no se hayan movido ni un ápice con la brisa mediterránea desde el comienzo de la reunión? ¿Es un síntoma de tendencia buy and hold forever en el fondo a lo Terry Smith? Pues no, la verdad es que yo para evitar que la gente se maree me estoy moviendo a la vez y de forma inversa como se están moviendo las palmeras, que la veo por ahí un espejo que tengo y da un efecto, ¿no?, de que no se mueven, pero en realidad sí se están moviendo. Muy bien. Isma pregunta también, ¿en estos 2 años de vida del fondo ha cambiado o evolucionado la forma de asignar el capital? ¿Cuáles serían los cambios más relevantes? A ver, pues no. A ver, los cambios más relevantes es lo que hemos comentado antes un poco, ¿no? Es decir, vamos, que según ha ido entrando más capital, ¿no? Pues hemos intentado pues desplegarlo de la forma más digamos, equilibrada, ¿no? Para no hacer grandes porque el capital, bueno, afortunadamente y muy sabiamente por parte de nuestros partícipes hay una gran parte que sí que entra de forma homogénea todos los meses, pero en este momento que tenemos de crecimiento hay partes que entran pues cuando quieren y a veces a golpes, ¿no? Entonces, pues lo que hemos hecho es cuando empezamos sí que intentamos desplegar el capital, digamos, que teníamos mucho menos, ¿no? De forma rápida dentro de un orden para poder ir ya cogiendo exposición al mercado. Pero ahora pues lo estamos haciendo de forma más paulatina, digamos, ¿no? Ese sería el único cambio así relevante, diría yo. Sí, a mí sí que me gustaría, bueno, o sea, pues tener feedback vuestro si estáis contentos, si entendéis que el trabajo que estamos haciendo penséis que es un buen trabajo, o sea, si consideráis que hay cosas que hacemos mal, ¿no? Que yo creo que esto para todos es importantísimo también porque hacemos muchísimas cosas mal. Yo creo que una gran cantidad. Entonces, yo creo que eso también para nosotros pues es muy importante, ¿no? O sea, saber un poco pues qué pensáis y sobre todo eso, que si estamos haciendo algo que no debemos, pues también pues poder saberlo, o si hacemos algo que sí debemos, pues intentar incrementarlo más si es cuestión, ¿no? O sea, que eso nosotros también lo agradeceríamos si nos comentáis y demás. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Un poquito, bueno, soy más de escribir que de hablar. Entiendo que me puedo expresar un poquito mejor cuando redacto que cuando hablo. Y por un poquito, pues nada, por mi parte nada. Yo creo que un poquito dar la enhorabuena en estos 2 años de vida del fondo. En mi opinión, la evolución está siendo, independientemente de los resultados o la rentabilidad, muy positiva en cuanto, pues, bueno, a la comunicación, a la transparencia, bueno, ahí entendiendo un poquito para todos poco a poco, en mi caso, yo poco a poco, cómo funciona el fondo. Al principio me generaba me era más desconocido. Iba a decir me generaba más dudas cuando no es así, porque nunca me ha generado dudas. Pues considero, pues desde que nos hemos ido conociendo virtualmente y personalmente, pues personas honestas, sensatas, con lo cual no genera ninguna duda, pero sí un poco más de desconocimiento, ¿no? Por los modelos, por la parte un poco más quant, para mí eran conceptos como más novedosos.
Entonces, sí que nada, pues por poner un pero, como decías ahora, José, como un poquito un área de mejora. No sé si la página web, es mi caso, o no está actualizada. No sé si es así. Creo que recientemente, no sé si fue Manuel en la conferencia que dices en Value School o Arturo lo comentó como un canal de comunicación. Y yo yo la comunicación la voy recibiendo pues a través del foro, a través del canal de Telegram y demás, con lo cual, por mi parte, o sea, creo que más que bien en la cantidad de comunicación que recibo y con la frecuencia que lo recibo. Pero sí que es cierto que pienso que a lo mejor algún nuevo partícipe o hay gente que a lo mejor no esté tan introducida en foros, en el canal de Telegram, y el hecho de entrar en la página web y verla desactualizada, pues creo que no da una buena imagen. Este es uno de los temas que hemos comentado mucho y demás internamente y bueno, sí que es cierto que con la página desde inicio, ¿no? Pues hemos tenido intención, quizá lo que nosotros queríamos, pues la compañía que lo llevó a cabo pues no llegó a entendernos quizás de la mejor manera posible y bueno, pues no hemos estado contentos, yo creo, hemos ido dándole más peso a otros canales de comunicación, pero sí que es verdad que esto ha sido, yo creo, pues bueno, pues algo a subsanar y de hecho sí que lo que hemos ido haciendo estos meses hemos aprovechado para ir dándole forma un poco a cómo realmente sí que nos gustaría que la página fuera, ¿no? Y entonces es una de las cosas en las que sí que queremos pues dedicarle más cariño para que por lo menos si alguien pues llega por esa vía, ¿no? Bueno, por lo general es más fácil probablemente que lleguen por otras vías, pero da lo mismo, ¿no? Si entran por esa vía, pues probablemente coincido completamente que no sería la forma más, digamos, la mejor impresión posible, ¿no? Entonces sí que durante los siguientes meses vamos a cambiarla. Aparte yo creo que prácticamente la cambiaremos desde cero. Ahora Manu también nos puede, si quieres, dar algunas pinceladas más, pero vamos que en principio la idea es cambiarla y hacer una página web más interactiva, con más información y bueno, pues más como nosotros realmente la queríamos desde el inicio, ¿no? Sí, yo creo que éramos conscientes de que no era excelente, ¿no? O sea, lo que pasa que, bueno, queríamos tener una presencia y para bien o para mal tienes que concentrar tus esfuerzos en ciertos aspectos, ¿no? Y efectivamente el de la página web es algo que pide paso ahora ya, ¿no? Sí. Tuvimos un debate bastante fuerte porque bueno, pues al principio también decíamos, oye, si no es excelente, pues no la lancemos y ya está. Vimos que Versailles, la suya, era todavía peor y entonces dijimos, bueno, pues vamos a lanzarla. Pero bueno, fuera de bromas, entendimos que aplicamos aquello de lo mejor es enemigo de lo bueno y dijimos, bueno, pues en vez de no lanzar nada, pues lanzamos esta, aunque pensamos que no es lo más, digamos, adecuado, pero bueno, lo iremos haciendo, sí. Sí, Marcos la quería hacer con SAP y entonces dijimos, no hace falta, ya la hacemos con estos y ya veremos, no te preocupes, Marcos. Perfecto. Es verdad. Bueno, de hecho decía Marcos García, dice, hay mucho informático en la comunidad +D, igual se puede proyectar algo apoyándose en ese capital humano para potenciar el tema de la web. Pues nosotros encantados, ¿eh? Sí, pero de todas maneras esto lo que necesitamos es más que informáticos, ¿vale? Que como todo lo malo abunda, ¿verdad, Manuel? Pues lo que necesitamos es buenos marketers, ¿no? Es decir, que eso es también lo que... Y por eso estamos hablando ya con gente, ¿no? Pero vamos, que encantados de hablar con algún experto, ¿no? Pues hay gente haciendo cosas de un nivel altísimo, ¿no? Que yo creo que nuestro perfil pues es más técnico, ¿no? Somos más burdos, ¿no? Para estas cosas, pero sí que estamos teniendo reuniones ya pues con gente que también controla más, porque entendemos que todo lo que nos ayuda un poco a darnos a conocer mejor, pues yo pienso que coincido con Ismael, que realmente, aparte yo creo que somos bastante poco conocidos realmente. Lo que hacemos realmente es algo que hemos comentado con muchos partícipes, ¿no? Con vosotros. Y a veces es verdad, conocer realmente lo que hace Adarve, pues cuesta un tiempo, ¿no? No es tan sencillo como otras narrativas, pues que es mucho más fácil. Hablas de una compañía, hablas de un poco de esa historia empresarial, pues y es mucho más sencillo de entender, ¿no? Cuando tienes que hacer entender, es decir, mira el resultado real, ¿no? O sea, la radiografía de, pues, oye, de que tienes todo esto. Eso es más complicado, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues sí que es cierto que esa labor nuestra también de dar a entender es fundamental. Yo quería añadir, ¿no? O sea, un poco que comentásemos también un poco, ¿no? Porque desde el inicio la verdad que esto ha sido
los 2 añitos han sido cundidores, ¿no? Han sido bastante entretenidos, ¿no? O sea, salimos y prácticamente ya nos encontramos con un coronavirus nada más al poco tiempo de salir, ¿no? Ha sido, yo creo que lo decimos siempre, pero hay que hacer hincapié otra vez más. La suerte que hemos tenido nosotros, que yo creo que ha sido fundamental, es contar con partícipes como vosotros que han confiado en el proyecto desde el inicio. Y yo creo que esta suerte hay que ponerla en valor porque probablemente con un coronavirus tan poquito tiempo de haber salido y además haber salido en un mercado pues que estaba alto, ¿no? Y que bueno, que se nos planteaban muchas dudas, ¿no? A la hora de elegir el momento óptimo para salir. Al final decidimos que no había momento óptimo y que había que salir, que era un poco Pero vamos, yo creo que sí que es verdad que ha sido y sigue siendo, ¿no? O sea, casi 800 partícipes, que no sé si lo hemos comentado desde el inicio. Y bueno, oye, o sea, pues no tenemos a ningún Bill Gates, pero tenemos a gente pues, como nosotros. Y la verdad que eso pues da una fortaleza y una solidez al proyecto muy buena, ¿no? Yo creo que hay fondos más grandes que nosotros que tienen menos partícipes, ¿no? Y esto yo creo que a nosotros por lo menos, o sea, aparte del orgullo y la alegría que nos da, pues joder, o sea, es una solidez muy grande. Es más difícil tener una salida, como comentábamos antes, de un 5 o un 10% de activo, o sea, de AUM, si realmente pues tienes una base tan amplia de partícipes, ¿no? Y esto, pues yo no puedo estar más agradecido, ¿no? No sé vosotros, chicos. Sí, bueno, lo que has comentado de los partícipes es evidente. O sea, tener casi cerca de 800 es mucho mejor que tener todo concentrado en unos pocos. Es que pueden tener grandes salidas y demás. Es decir, en ese sentido nosotros también tenemos poco riesgo. Vale, entonces está muy bien, vamos, estamos súper contentos. Y nos gusta ver eso, que vaya entrando muchos pocos, ¿no? Que pocos muchos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Yo veía por aquí también a Daniel, no sé si había hecho algún comentario. Daniel, venga, anímate, cuéntanos algo, pregúntanos algo o dinos algo de que tengamos que mejorar. Ahí poniendo a la gente en el disparadero ahí, muy bien. Sí, ahí. Claro, lo que comentaba Ismael en cuanto a la página y tal, también es que los grados de comunicación en los que estamos viviendo, pues es que también son infinitos y la verdad es que nosotros vamos un poco también de abajo arriba. Quiero decir, algo que nos está, no digo funcionando, pero que pensamos que es un canal de información muy, muy rápido, pues en este sentido ha sido Telegram. O sea, porque la comunicación, digamos, vía pues el hecho de que tengas pues casi un WhatsApp a mano con una comunicación muy rápida donde se puede informar en el punto y luego no da pereza para quien lo tiene el poder informarse, pues muchas veces nos parece hasta incluso canales donde, bueno, pues a lo mejor hemos tenido que hacer como se dice, riesgo-rentabilidad, ¿no? Echar poco tiempo para luego intentar echar, digamos, canalizar toda la información posible, porque es un poco lo que podemos hacer, ¿no? Y digo esto, como puedo decir, pues hacer un Instagram, pues hacer el linking, que a lo mejor no puedes estar en todas, no todas se ven de la misma manera, pero sí, vamos, que en el tema de la web es lo que te han comentado ellos, que bueno, pues cuando se hizo de esa manera y luego todo el tema que hemos intentado hacer de canalizar de comunicación, también es que, claro, teníamos, digamos, muchos canales, el canal de más dividendos estaba ahí y luego es que ya creo, esto es particular, pero creo que más accesibles no se puede ser, o sea, que a nosotros nos mandan un mail y me dicen queremos hablar con vosotros y si no es al minuto, pues es a la hora, ya tienen nuestro teléfono, qué conversación, o sea, para intentar explicar todo aquello que sea. De hecho, contigo mismo, cuando hablamos aquí el tema de cómo acercarnos, pues contactamos con gente pues para hacer el vídeo, el tema de nuestros principios, que se asentó mucho, que ahora ponemos en las cartas y que si nos ponemos así en un momento último, pues tú fuiste precursor, ¿no? Del hecho de haber lanzado algo y por eso nos gusta ser, ¿no? De tirar de abajo arriba, ¿no? En ese sentido, porque creemos que puede ser nuestro valor, ¿no? En eso. Sí, yo Marcos, o sea, ya lo he comentado, yo como partícipe me siento plenamente informado por los diferentes canales, principalmente por el foro y por Telegram. Yo lo apuntaba más un poco cuando yo me acerqué al mundo inversor, al final tiras de Google,
Sí, no, está la página web. Y yo lo comentaba más que nada para alguien que se pueda acercar al mundo de la inversión, para partícipes nuevos. El hecho de que lo habitual es cuando pones el nombre del fondo en el buscador, de primer Morningstar y de segundo la página web del fondo en cuestión. Hay otros fondos pues que a lo mejor tampoco tienen la página web un poco a la altura, ¿no? Pero en ese sentido yo pienso que puede ser bueno para los recién llegados o la gente que se acerca al mundo de la inversión. Totalmente. Una vez que estás un poco en el mundo, estás en el foro, Telegram, canales y ya un poco entras en esta dinámica, realmente la comunicación funciona muy bien. Me refería más que nada para posibles nuevos partícipes. Sí. Totalmente. Muchas gracias. Bueno, yo por petición comento, me pasa como Ismael, soy más de escribir que de hablar, pero bueno, aprovecho la oportunidad de, ante todo, agradecer la gestión que estáis haciendo. Como partícipe me siento muy alineado con vosotros y quizá, bueno, poner en voz alta la evolución mía como inversor, cómo encajo el fondo dentro de mi cartera de fondos, ¿no? Yo sí que empecé un poco dando tumbos, como casi todos, aconsejado por bancos. Después hice mucho indexado y quizá estoy muy contento con ello. Y ahora voy evolucionando más a fondos donde, como decía antes, ¿no? Que esté alineado con los gestores. Ya no creo tanto en el rebalanceo, ¿no? Que parece que es la panacea de la estabilidad porque al final, ¿qué criterio es que el growth tenga que igualarse con un año después con el porcentaje inicial que tenías previsto? Pues el growth, el value o el indexado o el que sea. Es un criterio tan aleatorio como cualquier otro, ¿no? Y bueno, lo hice un tiempo, pero no entendí al final por qué lo hacía y dejé de hacerlo. Y lo que hago es, como decía antes, aportaciones periódicas a fondos como el vuestro y algún otro más, que son fondos pequeños, pero en los cuales te sientes cómodo, a gusto y habrán grandezas y miserias como en todos los sitios, ¿no? Pero bueno, que estés alineado con lo que están haciendo y que entiendas lo que hacen, ¿no? Y bueno, simplemente esto, reflexionar en voz alta que quizá lo que yo hago no sea tan diferente al de mucho del inversor medio de un fondo como este. Yo creo que son sabias palabras, ¿no? O sea, y al final cada uno somos como somos, ¿no? Pero hay que saber encontrar muy bien el balance, ¿no? O el equilibrio del número de decisiones que tomas. Porque tomar más decisiones de la cuenta, pues lo más probable es que te aboque, que es lo que hablabas tú del rebalanceo, estar pendiente y tal. Es decir, pues te puede abocar a equivocarte más, ¿no? Porque es como siempre, desgraciadamente, hay un porcentaje, o afortunadamente, ¿no? Depende, aleatorio, ¿no? Entonces, cuantas más veces tires la moneda, pues es posible que te equivoques más, ¿no? Sobre todo, pues, o que te dejes llevar por sesgos de corto plazo y tal, ¿no? Entonces, cada uno se conoce a sí mismo o se debe intentar conocer y ha de buscar ese equilibrio personal, ¿no? Hay una pregunta, un comentario también muy bueno de Marcos García que dice, siempre hablamos de que lo importante es proceso y largo plazo, pero ¿qué pensasteis cuando el COVID lo tiró todo un 30% abajo recién incorporados al mercado? ¿Miedo en algún momento? Bueno, o sea, yo creo que miedo no tuvimos, ¿no? O sea, yo diría que además yo creo que si nos ponemos a ver, yo creo que en cuanto a impactos posibles y tal, o al menos en nuestro análisis de riesgos particular, quizás igual hubo algún otro momento que ponderamos quizá como más posiblemente más peligroso, ¿no? En cuanto a la estabilidad del fondo, ¿no? Como cuando, pues cuando sucedieron también las cosas con Esfera y demás, ¿no? Pero yo creo que cuando pasó todo el tema del COVID, además de lógicamente, pues el miedo que uno pueda tener por el tema sanitario, por la familia, fundamentalmente, ¿no? Yo creo que todos aquí, el que ahora diga que vayamos de chulitos, no tuvimos ningún miedo, pues no, o sea, a nivel sobre todo de salud y demás, que es lo más importante, es verdad que fueron momentos de mucha carga emocional, pero a nivel yo creo que de la gestión del fondo y demás, la verdad es que no fue algo que yo creo que en las muchas conversaciones que tuvimos en aquel momento, yo no creo que el sentimiento fuera quizá preocupación, ¿no? Pues por cómo transmitir calma a los partícipes, ¿no? Yo creo que esto sí que es verdad que pusimos mucho el foco en decir, oye, o sea, nosotros esto sabemos que va a pasar, o sea, que es que esto será unos meses y atravesaremos este río como hemos atravesado pues muchos otros anteriormente, ¿no?
pero yo creo que lo que nos daba un poco de preocupación era decir, ostras, ahora imaginemos que tenemos partícipes que a lo mejor es gente más joven o gente más inexperta o gente que realmente sí que pueda tener más miedo. ¿Cómo hacemos para transmitirles más tranquilidad y que realmente ellos pues sepan pues que esto también pasará, ¿no? Y eso yo recuerdo, o sea, no sé si vosotros recordáis igual, ¿no? Pero en aquella época yo creo que era un poco con lo que yo me he quedado, ¿no? No sé vosotros. Sí, Manuel, bueno, la verdad es que sí, que es lo que tú dices, o sea, sí un miedo así, miedo, terror no llegamos a pasar, o sea, sí que preocupación sí, ¿no? Pero no solo por tu familia, ¿no? Sino por lo que veías ahí fuera, ¿no? O sea, yo creo que el momento que me acuerdo que el día de antes del encierro que fui a tomar algo con mi mujer, porque íbamos todos los viernes normalmente, porque normalmente los viernes no suelo trabajar por la tarde. Y luego fuimos a tomar algo y luego nos fuimos ya salió la noticia de que iba a haber el cierre mañana y fuimos a comprar algo al supermercado y había un ambiente, o sea, muy sombrío, ¿no? O sea, no es que estuviera lleno de gente así ni nada, pero se respiraba así mal rollo, ¿no? Y eso fue lo máximo, ¿no? Es decir, el mal rollo, la preocupación, ¿no? Pero luego bueno, fue ese momento, pues nos sirvió un poco para aprender, porque ya lo hemos comentado algunas veces que creo que nuestra operativa podría haber sido un poco mejor, ¿no? En el momento en que todo caía. Es cierto que nos pilló también, pues con buenas rentabilidades en algunas empresas que eran bastante cíclicas y claro, el ciclo fue lo primero que se fue a freír espárragos, ¿no? Y aquello, dada la coyuntura así súbita del terror en los mercados financieros, era inevitable. Ahí no podrías haber pensado en nada para hacer nada. O sea, porque es el típico, no quiero decir el animal el palmípedo de color oscuro que dice todo el mundo, pero ya sabéis, ¿no? Entonces, pues nada, pues ¿qué hicimos? Pues ejecutar nuestro proceso y seguir y decir, pues venga, vamos a ver. Y también pues concentrarnos en ello, intentar ejecutar lo mejor posible y observar qué hacían los modelos, ¿no? Para ver qué podíamos aprender y fue curioso ver cómo rotaban y a qué tipo de empresas se iban. Me acuerdo que compramos Clorox por aquella época, ¿no? Porque claro, es una empresa muy buena, pero que normalmente no es la más excitante, ¿no? Y claro, cogió mucho momento. Compramos también algunos supermercados que también cogieron bastante y bueno, pues observar, ejecutar y observar y aprender y nada, y tirar para adelante, ¿no? O sea, no queda otra. Al final, los temas que no están bajo tu control, pues mejor no preocuparse demasiado. Sí. Hay una cuestión que, bueno, que a ver, no queda más que en anécdota muchas veces, ¿no? Pero a mí sí que me ha gustado muchas veces el ver las empresas de la cartera, ¿no? Porque a veces dices, ostras, ¿y cómo es que realmente entra una empresa ahora de esta tipología, ¿no? En cartera, ¿no? ¿Por qué entra pues un fabricante de sofás asiático? ¿O por qué? Y luego te das cuenta que dices, ostras, o sea, que ha pasado el tiempo y te das cuenta que todos mucha gente de tu entorno ha cambiado de sofá, ¿no? O sea, no necesariamente asiático, pero sí que... y claro, es cierto que en ciertos casos la información que te va transmitiendo el modelo al final, pues que lógicamente pues hay una serie de compañías que están mejorando mucho los resultados por algo en concreto que tú a lo mejor en tu círculo de competencia no tienes una idea, ¿no? Y yo creo que es bueno, o sea, es una información que a veces te cuesta entender en el momento, pero que luego la contextualizas fácilmente cuando han pasado varios meses atrás, ¿no? O también, bueno, tuvimos un aeropuerto también un poquito especial, ¿no? En China, ¿no? Y luego pues empiezas a leer un poco también de cómo demonios entra a un aeropuerto de una isla de China y luego pues ves que había realmente un plan pues muy cañero del gobierno chino para esa zona en concreto, por el tema del comercio y demás. Y bueno, yo creo que es verdad que es una información que yo creo que muchas veces inclusive ni con un pensamiento de tercer nivel eres capaz de verla, ¿no? Y a mí personalmente es de las cosas que más me ha impresionado de la manera de filtrar los modelos y de lo que te puede aportar. Sí, al final tienes que ver que cada operación individual es una casualidad, ¿vale? Pero digamos es precisamente la suma de todas esas pequeñas casualidades, ¿no? Y el exponerte muchas veces a cosas que pueden pasar, ¿no? Es decir, eso es lo que te da. Y algunas pasan y otras no pasan, algunas salen mal,
Pero bueno, esa es un poco la historia, ¿no? Y luego ya, pues ya digo, hay narrativas de todos los colores y de todos los gustos, pero nosotros no jugamos a eso. A ver, que dices, pues es que las tecnológicas ha sido la explosión y tal. No hemos tenido mucha exposición a las tecnológicas, sí con algún ETF que otro, ¿vale? Pero es que muchas de estas tecnológicas llevan poco tiempo en el mercado. Entonces nosotros la mayoría de los modelos, no todos, pero la mayoría de los modelos necesitan un cierto track record, ¿no? A nivel de balances, a nivel de... Y eso es con lo que nos sentimos cómodos. Es decir, porque claro, si dices, ostras, pues si hubieras comprado, yo qué sé, la que sea, ¿vale? No quiero poner ejemplos así, pues fíjate, ha subido no sé cuánto y tal, y no tal, pues bueno, pues mira, pues igual dentro de 10 años, pues, o dentro de 3 años, o de 5, cuando ya lleve ese track record, ¿no? Pues la compraré, pero ahora de momento, pues no. ¿No? Y que me puedo perder cosas, pues sí, pues, pero mira, compramos la de sofás, qué mala suerte, ¿no? Subió también un 80%, me parece, una cosa así, pero bueno, pues bueno, fue con sofás, no mola tanto, ¿no? Como con videoconferencias, no sé, yo los euros al final son todos iguales, no pone ahí ganado con, ¿no? Invirtiendo en la última aseguradora digital. Pues no, pues con sofás también nos vale. Y fíjate una cosa, ya a profundizar un poco aquí. Yo recuerdo mi perplejidad cuando empezamos a comprar, recuerdo ETFs de compañías petrolíferas pequeñas y demás, y que era un momento en que estaba todo aquello pues muy, vamos, que no es como ahora, que vas a la gasolinera y prácticamente tienes que ampliar la hipoteca, ¿no? Eran momentos de precios muy bajos, ¿no? Y claro, o sea, luego pues te empiezas a dar cuenta, van pasando un poco los meses, ¿no? Y efectivamente pues esos escenarios se van reproduciendo, ¿no? Yo creo que esto, por eso es donde entro un poquito, ¿no? Que creo que es apasionante, ¿no? Cuando vas viendo las tripas de los modelos y cómo funcionan y demás, porque realmente tienen un funcionamiento que utilizando una lógica de primer orden, yo estoy casi convencido de que no seríamos capaces de poder reproducirlo. Al menos yo, ¿eh? Sí, o sea, realmente emocionalmente muchas veces a veces compras empresas o la mayoría de los modelos o bien son más de momento o bien son más de value, digamos, ¿no? Y cuando las compras, pues las dos te dan vértigo de una forma distinta, ¿no? Las dos tipos porque dices, ostras, pues esta que lleva un 100% ya, bueno, macho, no esta es... Pero muchas veces, claro, ese 100% es el preludio del siguiente 100 y del siguiente 200 y tal, ¿no? Y realmente es una empresa que tiene unas cuentas sólidas. Me acuerdo con Games Workshop, por ejemplo. Games Workshop, y fíjate, y salió en el momento y luego podría haber, o sea, multiplicó bastante más. Era una empresa excelente. Yo, o sea, me acuerdo que en su día, antes de que ni siquiera estuviera pensando en montar un fondo, la llegué a tener, o sea, y luego la vendí, subió mucho más, la compramos en Adarve, no sé si a 3.000 o a 4.000 y llegó a 6.000 o 7.000 cuando llegó el coronavirus, es decir, fue muy... Y claro, yo encima tenía ese track record de recordarla de que la había comprado 3 veces más barata de como la compramos nosotros, ¿no? Y dices, wow, o sea, pero al final, pues tienes que darte cuenta de no anclarte a los precios, ¿no? Y confiar en el proceso, ¿no? Y ya está. Y lo mismo con las petroleras que decía José, ¿no? Pues hay modelos que te garantizan, no te garantizan, no es la palabra, quiero decir, pero que te exponen, ¿no? A ciertos comportamientos o a ciertos efectos. Entonces, sabes que de media pues lo hacen bien, ¿no? Y lo hacen mejor que el mercado y es una forma también de descorrelacionarte, de diversificar y ahí va, ¿no? Ahí va la cosa, ¿no? Pues es curioso, ¿no? Es decir, todos estos sentimientos, ¿no? Que encuentras y bueno, y para eso tenemos el proceso. Hay una pregunta muy buena también aquí de Álvaro González que dice, como gestores y a toro pasado, ¿qué aprendisteis o hay algo que podríais haber mejorado tras el crack del año pasado, ¿no? La verdad es que yo sí que lo que diría, yo aprendí varias cosas. A mí el crack me enseñó varias cosas. La primera es que yo creo que el lenguaje de las empresas es la contabilidad y el de los fondos es el valor liquidativo, ¿no? O sea, yo creo que cuando un fondo cae, ¿vale? El valor, o sea, yo recuerdo, pues, muchos inversores, pues tienen miedo y salen, ¿no? Y van un poco, digamos, al revés de lo que realmente se debería de hacer para poder tener un buen rendimiento, ¿no?
y yo creo que la importancia muchas veces también de realmente de transmitir esto, ¿no? O sea, de decir, oye, pues es que hay que entender que tras un crack, ¿sabes? Pues suele realmente venir, es decir, pues una mejoría si tu proceso está ahí. Y esto yo creo que a veces el transmitirlo correctamente, pues es bastante complicado, ¿no? Yo creo que es bastante más difícil de lo que... Yo eso se me quedó muy grabado. Y luego, otra parte también que me pareció importante es la dificultad muchas veces de transmitir lo que estamos hablando ahora, ¿no? O sea, la calidad real de las compañías y demás. Yo creo que cuando hay un entendimiento de compañías de calidad como compañías que más o menos todo el mundo podría coincidir que son compañías de calidad, ¿no? Y yo creo que el mundo es mucho más allá de Finisterre, ¿no? O sea, hay mucho más a donde llegar, ¿no? Y yo creo que en cierto modo lo que también ese paso, digamos, en ese cambio de humor, por así decir, de cómo se nos veía en los mercados, de vernos, por ejemplo, cuando vino el crack, como, bueno, pues igual es que la cartera de esta gente pues es más, pues eso, más endeble o yo creo que son cosas que el tiempo, o sea, pues yo creo que realmente te pone otra vez en tu sitio, pero me parece fundamental el realmente el ver siempre un poco más allá, ¿no? Y el transmitir esto creo que es fundamental, o fue fundamental en su momento, y no sé si lo hicimos todo lo bien que deberíamos haberlo hecho, ya digo. No sé vosotros. Hombre, seguro que todo lo bien no, pero vamos, yo sí que guardo un buen recuerdo de la comunicación que hicimos, ¿eh? Es decir, Sí. no sé, me parece que bueno, que dentro de lo que somos personas normales al final, ¿no? Y no, pues intentamos aplicar sentido común, o sea, siempre apoyarnos en el proceso y sobre todo, pues ser lo más transparentes posibles, ¿no? Que creo que es fundamental. Es como, siempre intentamos hacer como nos gustaría que nos hicieran a nosotros, ¿no? Sí. Esa es un poco la... También decía si como gestores habíamos aprendido algo. Creo que ya lo hemos comentado algunas veces. Hubo algunos puntos no en lo que hacemos de fondo, en la selección, pero sí en la operativa, que sí que vimos que era algo susceptible de mejora. Y de hecho yo creo que ahora lo que estamos haciendo, que lo hemos contado hace poco y que es lo que nos está haciendo es ponernos a más compañías, porque de alguna forma también tenemos diversificación temporal en las entradas, o sea, vamos entrando poco a poco. Ese tipo de operativa me da a mí la sensación de que en aquel momento nos hubiera ido mejor, ¿vale? Lo cual no quita que otro día pueda haber otra cosa distinta y lo que estemos haciendo te vaya peor, ¿vale? Pero vamos, hablando a toro pasado, si nos hubiera pillado operando como ahora, creo que nos hubiera ido mejor, creo yo. Vamos. Bueno, tenemos ahí un marco que se puede comentar, o sea que no sé si fue por marzo cuando estábamos en una rentabilidad casi de máximos, pues cayó el tema de Archegos, no sé si lo conocéis, el fondo de inversión que tuvo que tirarse, y nosotros teníamos compañías como Viacom, y además cayó justo también con un tema de Turquía, donde teníamos también, a lo mejor tampoco tuviésemos, como dice Arturo, lo que es la diversificación, ¿no? Sí, pero recuerdo que teníamos 3 baggers, o 4 baggers casi, Viacom sí. y el banco de inversión justo turco, eran las posiciones más grandes, o sea que sí. se podría decir que por no decirlo, ¿no? Pero era un tema particular, digamos, fuerte en ese momento. Y bueno, claro, coincidió además con una caída fuerte, me acuerdo, en el momento del Russell, que nosotros estábamos bastante, bueno, somos muy representativos, o sea, justo todo en el mismo punto, en el mismo momento, y bueno, y este tipo de operativas, claro, bueno, se cayó, pero se deshizo la operativa bien, cómo se va haciendo el proceso, cómo íbamos, pues eso, dejando la compañía de lado de una manera y acumulando en otras. Y vamos, yo tengo que decir que en esa manera ha sido este año muy poca gente, a lo mejor, ante el evento fuerte, a lo mejor que pudo ser, casi se notó, o sea, en ese sentido de un proceso que a mí me pareció muy, muy robusto, de verlo, claro. Siempre nos pasa lo que comentaba antes, el hecho de nosotros de verlo desde dentro, lo vemos ahora con otra perspectiva, ¿no? Esto antes pues es mucho más cómodo verlo como inversor, invertir y punto, ¿no? Pero nosotros ahora tenemos que vivir lo que no queríamos vivir antes, el día a día. Fijaos que antes
estaba comentando José también del largo plazo, ¿no? No llevamos 2 años de operativa. El fondo, como dice Arturo, se fija en evoluciones en compañías que tienen un histórico muy grande. Y aún así, pues estamos aquí reunidos viendo cómo es el comportamiento, ¿no? Cuando muchas de las compañías, pues es posible que independientemente de esto, pues puedan explotar, como Arturo le dice, el muelle, ¿no? Que el muelle se comprima y eso pues tenga cabida o tenga un rendimiento pues dentro de X tiempo. Pero ahora la verdad es que el mundo se ha hecho, tan de corto plazo, esto de Twitter, y lo digo yo, que pongo yo todos los días un resumen, ¿no? De lo que ha hecho el mercado. Pero esto en el fondo, les tengo que decir que lo odio un poco. O sea, quiero decir, porque el hecho de verlo todos los días me hace incluso hasta sesgarme a mí mismo, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues es que esto ha hecho esto porque ha hecho esto y tal. Y tú mismo te vas creando tus propias historias, que sí, que el mercado de capitales la verdad es que funciona de esa manera, pero que claro, que estamos aquí para el largo plazo y evidentemente el resultado hoy pues es positivo, pero yo estaría igual de contento si fuese negativo. Y como dice José, el valor liquidativo es el lenguaje de los fondos de inversión, ya lo hemos visto. En marzo yo he recibido comentarios así en Twitter, el Nasdaq no levanta cabeza. El Nasdaq no levanta cabeza. O sea, no creo que haya... Y fue decir eso y a partir de ahí otra vez a máximos, ¿no? O sea, sin más, a nadie le vale ahora un 8% a lo mejor anualizado de ciertas tipologías value, que un 8% donde hay que firmar cuando cogías ese fondo, pero como lo comparas con otras cosas que han hecho un 15%, es decir, ahora, pues claro, si lo comparas con otra tipología de inversión, pues todo nos parece poco, ¿no? Creo que hasta finales de 2019, si no recuerdo mal, lo estaba leyendo el otro día, el S&P 500 a 20 años llevaba un 6% anualizado. Exacto. Es que basta con que tengas los últimos años bien para que te suba todas tus medias. Lo comentaba Manuel, desde el año 2000 de los picos de la .com, el MSCI World no volvió a hacer máximos hasta 13 años después. Y a lo mejor nosotros somos muy sui generis, porque a mí alguien se acerca a mí a Darbe y fijaos que lo segundo que le digo, oye, pues me gusta que confíes en mí, pero pon un pasivo también en tu vida, pon un paso largo, o sea, compagínate, o sea, no tenemos ningún problema en decirlo, a lo mejor somos un poco raros en ese sentido, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Venga, pues aquí todos con nosotros, ¿no? O sea, nosotros queremos acompañar, de hecho yo siempre lo he visto así, yo desde que conocí a Arturo y vi su metodología, cómo funcionaba y vi cómo aplicaba su stop picking en mi cartera, porque yo lo hacía en Interactive Brokers, o sea, a mí eso me daba un valor añadido sobre mi propia cartera muy, muy fuerte. O sea, porque el momento sobre momentos difíciles o momentos muy largos en negativo, pues ese momento me daba un paso de largo plazo, pero que era incluso de corto, ¿no? Porque me compensaba, ¿no? Las cosas, ¿no? No voy a decir que esto sea una cartera permanente, ¿no? Pero digamos que me hacía esa compensación que yo necesitaba como tal, ¿no? Y bueno, y el hecho de ver las cosas ahora por dentro, claro, no es porque yo lo vea, no porque los veamos, pero en ese sentido estamos muy tranquilos y con la operativa que se está siguiendo ahora, pues muchísimo más. Y yo sé que todos vamos a estar muy contentos a largo plazo, lo tengo muy claro. Marcos García también añadía aquí... José, había una preguntilla que te ha saltado antes de Ismael. La del teorema de Pareto. Mira, gracias por el apunte, sí que no me he dado cuenta, tienes razón. Dice, ¿se cumple el teorema de Pareto entre el número de partícipes y el AUM, o sea, los activos bajo gestión? Yo creo que no. Está muy, o sea, el 20% de los partícipes no tiene el 80% del capital, ¿no? Si es eso esa es la pregunta exactamente, sí. Vale. Entonces, no. Está muy, 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 muy distribuido. Muy. Está claro, hombre, que nosotros estamos lógicamente entre los partícipes de mayor capital, y ¿vale? Pero no teniendo eso, es que el resto del capital, que es mucho, está prácticamente distribuido muy, muy uniformemente. Lo cual nos dice que, es que estamos en medias de partícipes, pues no sé, más o menos como 10.000 euros por partícipe, eso es, ¿no? Aproximadamente, ¿vale? Y si quitas a los más grandes apenas se nota, sí, apenas se nota, efectivamente. Vale.
Vale, Yo pues podría comentar aquí si, vamos, yo creo que no es secreto, pero vamos, nosotros 4 vivimos de nuestro trabajo, no vivimos para nada del fondo. Y nuestro skin in the game, fuera que el propio fondo pague, digamos, los gastos de lo que sea, va para adentro. O sea, va lo que es dentro del fondo. O sea, no creo que haya un fondo cuyos todos digamos, su remanente se esté reinvierte. objetivamente enfocado a eso y o a que si ante una posibilidad como la que se puede comentar se esté guardando, digamos, cierto capital para ciertas eventualidades. Vale, lo que comentaba Marcos García decía, como muchos partícipes, supongo tengo definido un proceso de aportaciones periódicas basada en el ahorro mensual. Un porcentaje a liquidez, un porcentaje a indexados, un porcentaje a DARVE, porcentajes que iré ajustando de forma conservadora con el devenir de los años, con la edad de jubilación como horizonte objetivo. Pero una vez ahí no veo el camino claro, tengo muchas dudas. ¿Alguna idea al respecto o mejor no me preocupo y ya pensar en ello cuando me vaya acercando? Bueno, esto es personal, o sea, está claro que uno es el momento en el que estás realmente ahorrando y acumulando y otra cosa es el horizonte cuando en realidad es justo lo contrario, que tienes que estar ya recogiendo, ¿no? Sí que hay una mirada en la que en el momento en el que tienes que estar recogiendo, pues a lo mejor pues sí que necesitan menos volatilidad. Ahí nosotros yo creo que lo tenemos bastante claro. Muchas veces lo hemos comentado. Si uno quiere eliminarse la volatilidad en su cartera, desde nuestro modo de ver solo hay una forma y es que lo tenga en liquidez, o sea, tenga una parte en renta variable y la otra parte la tenga en liquidez. Ya está, ¿vale? ¿Cuánto? Pues hombre, pues lo que él quiera, pues para reducirse realmente esa volatilidad, ¿no? Está claro que cuando te vas acercando al momento de que vayas a retirar esos fondos, que tampoco tienes por qué retirarlos de golpe, no hay que olvidarlos, ¿no? Pues sí, en aquel momento pues a lo mejor te tienes que poner en mayor liquidez. No sé si opináis lo mismo, Arturo y... Sí, vamos, yo sí opino lo mismo. Ya sabes que opino lo mismo que tú. O sea, es casi, vamos, o sea, porque lo hemos hablado tantas veces. Sí. Pero que vamos, que lo que dice Marcos, yo creo que bueno, que es un poco... yo creo que él tiene clara la respuesta. Creo que lo está haciendo bien y que lo único que tiene que hacer es seguir ahí. O sea, no... O sea, porque vamos, a todos nos gusta preocuparnos y tal, pero no, pero yo veo que el planteamiento que hace es súper racional, ¿no? Es decir, entonces, pues que siga igual y nada, y mejor que tarde mucho tiempo en jubilarse. Eso es lo más indicado, ¿no? O sea, en mi caso. Yo creo que esa pregunta, además, se la responde uno correctamente en el momento adecuado. O sea, yo creo que eso cuando uno empieza, digamos, a ahorrar, a lo mejor se pregunta qué va a pasar cuando llegue en determinado tiempo, cuánto tiene que acumular, cuánto tiene que dejar en liquidez y esa respuesta le viene a uno de manera racional en el momento adecuado, seguro. ¿De acuerdo? Lo que comentaba antes Manuel, pues es algo que comentamos mucho y alguna vez lo he comentado también con Arturo, ¿no? En ese sentido de lo que es bajar la volatilidad llegada al caso. El otro día me preguntaba alguien, oye, mira, mis padres tienen ya cierta edad, un producto que sea más o menos, pues claro, pues contenido, ¿no? Como te suelen decir. Digo, bueno, una cosa es todo lo de siempre. Tienen una edad, lo necesitan, sí o no, porque mis padres tienen más edad que yo, pero necesitan menos que yo. O sea, mis padres podrían ser más a largo a lo mejor, porque no lo necesitan tanto, pero en este sentido de la contención hay dos cosas. Es que si quieres ser contenido, invierte poco en renta variable y el resto déjalo en el banco. Que es una cosa, no, pero es que en el banco no da nada, ya. Pero es que en un fondo de inversión te va a restar. O sea, hoy por hoy la liquidez cuesta dentro de los fondos de inversión. O sea, y parece que alguien tiene que meter ese dinero, verlo en la cuenta corriente como que le pesa y que lo tiene que meter, digamos, en un fondo de inversión para que aquello esté invertido. Pues si quieres meter antes de meterlo, digamos, en algo que sea, digamos, muy poquito de renta variable y algo de renta fija, pues déjatelo en la cuenta que mientras el banco hoy no te cobre por ella, que bastante es, y esté garantizado hasta el límite del fondo de garantía de depósitos, pues lo tienes muy fácil. Y pasado el tiempo, pues luego después se evalúa lo que ha pasado y a lo mejor podrás hacer más o menos, ¿no? Pero yo creo que ese tipo de preguntas, como las que dice Marcos, son normales,
pero yo digo que yo estoy seguro, vamos, nos ha pasado a todos, lo comento mucho con Manuel o con Arturo, cuando llega el momento y el tiempo, esas preguntas se contestan razonablemente por uno mismo. Hay también una buena pregunta aquí de Álvaro González. Dice, ¿tenéis algún otro modelo nuevo en la recámara? El modelo Rocket que solo suba. Porque, bueno, está muy bien para hablar de los laboratorios, ¿no? Yo creo que ¿qué queréis comentar sobre los labs? Pues que tenemos una docena, vamos, en marcha. Sí. O sea, que ahí la cantera está ahí a tope, vamos, pero bueno, vamos ahí compaginando, viendo que nos sentimos cómodos con ellos, que hace, y o sea, que vamos, que falta de modelos no va a haber nunca, eso ya os lo puedo decir, ¿no? Sí, y algunas veces pues nos reímos un poco porque es verdad que tenemos uno o dos que parece que es modelo Rocket que solo sube, pero somos contenidos en el espacio, en el tiempo y demás, y en el análisis de los mismos, y le queremos dar suficiente tiempo hasta ver cómo realmente se están manifestando, ¿no? Pero vamos, si fuera por sus inicios y demás, algunos han adelantado por la derecha a los que tenemos, ¿sabes? Podríamos hacer el meme ese del chaval ese que va con, ¿no? Que va con la chica en un lado y se gira a mirar a la otra, ese que lo habréis visto 57 veces ya, ¿no? Pues eso pasa con algunos modelos, que está el modelo de siempre ahí acogido, es la novia de siempre, y el modelo nuevo pues es el que el chaval se le vuelve a hacer mirar, ¿no? Pues ese. Sí, es verdad, es verdad. Pues nada, bueno, yo creo que no sé si tenéis alguna pregunta más. Si no, yo creo que más o menos hemos cubierto un poquito el objetivo que teníamos esta tarde. Y bueno, dejamos un poquito, si no hay ninguna pregunta ya, pues yo creo que lo cerramos ya. Nada, agradeceros a todos, ¿no? Que hayáis tenido un ratito con nosotros, súper contentos de haber estado con vosotros. Y bueno, o sea, sí que es verdad que en persona pues hubiera sido pues mucho más emotivo, ¿no? Aquí pues tenemos que conformarnos con los medios digitales, pero vamos, que nosotros estamos súper contentos. Yo creo que no podríamos estar más felices con el apoyo que tenemos por vuestra parte y demás, y que vamos a seguir trabajando con muchas ganas y con mucha ilusión y con la meticulosidad que intentamos poner para hacer un buen trabajo, y que esperamos, porque no lo podemos saber, que los resultados pues estén acordes a lo que esperáis de nosotros, y poco más. Que por supuesto cualquier duda, consulta, sabéis que nos tenéis a vuestra disposición, que intentaremos en la medida de lo posible resolverlo lo mejor que sepamos, y que muchísimas gracias. Sí, vamos, totalmente. Muchas gracias, y como ya hemos dicho otras veces, que no hay que esperarse, ¿eh? Que si algún día queréis hablar, seguro que lo podemos, aunque sea uno a uno, seguro que podemos buscar un hueco y estar con quien lo necesite. Muchas gracias y feliz verano. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego, chao. Hasta luego.